Busquen por favor en su Biblia, vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, ahí vamos a empezar, hermanos. Vamos a leer este pasaje, Lucas 2, del versículo 1 al 7. Vamos a leerlo, por favor. Me siguen con su atención, por favor, si me pueden prestar su atención. Yo voy a leer. Dice así la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar y después comenzamos con la aplicación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, doy gracias primeramente, en especial por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, de poder usar este lugar, y te ruego, Señor, que me ayudes, bendigas mi vida, mis palabras, mis pensamientos, me ayudes, Señor, para poder exponer bien tu palabra. Ayúdame, Señor, para ser de bendición a mis hermanos. Te ruego, Señor, que tomes control de mí. Ayúdame para que todo lo que yo pueda decir, Señor, sea bueno, sea correcto, lleve tu gracia, Señor, y que puedas también, Señor, cautivar a los hermanos, Señor, para poder disfrutar, Señor, del mensaje, poder disfrutar de la Biblia, poder disfrutar de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para poder disfrutar este tiempo, gozarlo, para poder aprender, alimentarnos, Señor. Te ruego, Señor, que me uses para que mis hermanos, Señor, no se vayan, Señor, como vinieron. Ellos han venido a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes para no defraudarlos, Señor. Gracias por todo. Toma control, tanto de mí como de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, para salir de aquí, Señor, con ánimo y con nuevos retos, Señor. Te ruego que nos bendigas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y analizando este pasaje, hermanos, estaba pensando en el versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo siempre me he hecho esta pregunta, o muchas veces, probablemente usted también se la ha hecho: ¿por qué en un pesebre? ¿Por qué el Señor tuvo que nacer en un pesebre? La Biblia lo dice claramente: porque no había lugar para ellos en el mesón. Un mesón, hermanos, un mesón, era o es un establecimiento con habitaciones de alquiler para alojar huéspedes de paso o forasteros. Era como un hotel de paso, donde la gente que venía de lejos ocupaba dormir ahí. Ese era un mesón. Probablemente había habitaciones más caras que otras. Probablemente como hoy en día en los hoteles, hay hoteles donde hay una suite. ¿Cómo se llama lo que está hasta arriba? ¿Mande? Penthouse. Okay. Probablemente hay habitaciones mucho más lujosas, mejor equipadas, adaptadas que otras. Probablemente en ese entonces también lo habría. Entonces dice la Biblia que allí, a ese lugar, llegó José con María a punto de dar a luz. Hace poco los jóvenes hicieron un drama que dramatizaba esa escena, y ahí estaba el mesonero, era Jared, no sé si ustedes lo recuerden, y empezaron a llegar algunos personajes, un millonario, un político, un artista, y el mesonero, encantado de la vida, les daba una habitación, la más bella, la más importante,
Y a lo último, no sé si recuerdan, y está en la Biblia, no necesitamos recordar el drama, pero llegó José con María, humildes probablemente, y muy probablemente, así como lo vimos en este drama, aunque es un drama, es solamente poder pensar que así pasó, probablemente también el mesonero tenía algún lugar para José y María, pero a lo mejor los miró humildes, miró que no tenían tal vez el poder o tenían el dinero, y no les dio un lugar, les dio el peor de los lugares probablemente. Les dio el lugar a aquel, el que nadie quiere, el lugar más escondido, el lugar donde había animales, un lugar que olía mal seguramente, olía a animales, un lugar sucio, un lugar polvoriento. En ese lugar, hermanos, es donde nació el Señor Jesucristo, un bebé tierno, un bebé hermoso seguramente, un bebé que sería el Rey, el Salvador de todos los pecadores, de todas las personas que claro, que necesitan creer en Él. Pero Él fue a nacer en ese pesebre, en un lugar menospreciado, en el último rinconcito. Ahí es donde nació Jesús, en ese rincón, en el lugar menos pensado, probablemente, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, viniendo del cielo, de la gloria del cielo, de las riquezas del cielo, siendo el creador de todas las cosas, vino a nacer en un pesebre, en un establo, donde hay animales. Ahí nació Jesús. ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer ahí? ¿Por qué no nació donde Él lo merecía, donde era digno? De donde Él era digno. ¿Por qué no en la mejor suite? ¿Por qué no en la mejor de las habitaciones, en la más acondicionada? De la misma manera, hermanos, de la misma manera como nació el Señor en nosotros, de la misma manera en que nosotros recibimos a Cristo. No fue en el mejor momento de nuestras vidas probablemente, no fue en aquellos momentos donde teníamos todo, no fue en aquellos momentos donde teníamos riqueza, abundancia y todo era alegría. No fue ahí donde recibimos a Cristo, fue en el último de los lugares, allá en un rinconcito, allá donde un día nos quedamos a lo mejor sin trabajo, donde no teníamos para comer, donde había una necesidad grande o grave, donde había una enfermedad. Fue en el lugar más insignificante donde nació Cristo. No había cabida para Cristo de otra manera. Así como en el mesón, así como hace más de 2000 años cuando nació Cristo, no se le dio lugar en el mesón. Ese mesón estaba, tal vez, como lo vimos en el drama, pensando un poquito en el drama, para ilustrarlo de alguna manera, ese lugar estaba exclusivo o exclusivamente adaptado para gente, para riquezas, para fama, para poder. Y esa era nuestra vida, hermanos, de nosotros, nuestra antigua vida, buscando riquezas tal vez, buscando fama, buscando poder. Y Cristo probablemente vino muchas veces a nuestra vida, pero no había lugar para Él. Nuestra vida, nuestro corazón estaba lleno de otras cosas, había otras cosas que no permitían que el Señor Jesús naciera en el mejor de los lugares. Pero tuvo que haber algo, hubo algo en nuestras vidas, una necesidad probablemente, algo grave. Estoy hablando claramente de los que no son cristianos de cuna. Pero hubo un momento donde el Señor nació, allá en el lugar más insignificante, en el lugar menos esperado, cuando ya no nos quedaba de otra, y fuimos y le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor. El lugar más insignificante, el pesebre.
Pero de ahí, hermanos, de ahí a que el Señor o más bien dicho, si es verdad que Jesús nació en un pesebre, si es verdad que el Señor Jesucristo entró en nuestro corazón en un momento menos pensado, en el más insignificante, en el más trágico, más triste para nosotros, pero no debe estar siempre ese lugar así, hermanos. Es decir, nuestro corazón, hermanos, donde habita Cristo, ya no debe ser ese pesebre. Ya no debe ser ese pesebre. Ya no debe ser ese lugar maloliente. Ya no debe ser ese lugar triste, opaco. Ya no debe ser ese lugar donde hay otras cosas. Ya no debe ser un lugar insignificante, hermanos. Ahora nuestro corazón, nuestro pesebre, donde habita Cristo, o más bien dicho, nuestro corazón donde habita Cristo, debe ser el lugar preeminente de nuestra vida. Debe ser lo primero, el lugar más especial en nuestra vida. Jesús, hermanos, el Señor merece el lugar más valioso y especial de todos. Muy probablemente aquí, si yo hiciera la pregunta, más bien dicho, voy a hacer esa pregunta: ¿está tu corazón, está nuestro corazón como aquel día cuando entró el Señor? Un lugar lleno de malos pensamientos, un lugar lleno de malas palabras, un lugar lleno de malas metas, de malas actitudes. ¿Será que todavía nuestro corazón es ese insignificante pesebre? El Señor dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra, que Él quiere la preeminencia en nuestra vida. Dice uno de los mandamientos que escribió Moisés, dice que Dios dice: no pondrás ningún Dios delante de mí. Dios, hermanos, Jesús merece y debe de tener en nosotros el mejor puesto, debe tener la preeminencia. Busqué, hermanos, este significado de preeminencia, el significado de preeminencia es un privilegio o ventaja que goza una persona por razón o mérito especial. Alguien que merece preeminencia como Jesús es que quiere decir que tiene el privilegio, que debe tener esa ventaja, porque tiene una razón o un mérito especial. Un sinónimo de preeminencia es ventaja. En el Club Timoteo, para ilustrar un poquito, en el Club Timoteo se juegan competencias de correr alrededor de un cuadro. Casualmente voy a poner de ejemplo a esa niña y se parece. Y ¿cómo se dice? Y entonces el director de juegos dice: pues pasa el número 1 del equipo verde, y pasa el número 1 del equipo verde, y acá pasa el número 1 del equipo rojo, y pasa el niño del equipo rojo. Pero resulta, hermanos, que el 1 del verde es una niña chiquita, así que pesa como 2 kilos 400 gramos, bien chiquita y flaquita. Y el 1 de este equipo es Panchito. Es que Panchito es el más rápido, pero como en su equipo a lo mejor él es el más chico, porque no vinieron los más chiquitos que él, le tocó ser el número 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el director de los juegos? Va a poner al niño, a la niña más chiquita, la va a adelantar mucho más, es decir, le va a dar una ventaja, le va a dar un mejor lugar, una ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué le da esa ventaja? Pues porque es más chiquita, es más pequeña, es menos hábil, no corre tan rápido como ese niño que está más grande. Panchito corre más rápido que Usain Bolt, creo. Gracias. Entonces, el director de juegos va a tratar de darle una ventaja, es decir, una preeminencia. ¿Por qué? ¿Por qué se la va a dar? Por esas características que le mencioné. Está más pequeña, necesita ventaja. Nuestro Señor, hermanos, tiene que ser la preeminencia en nuestra vida. ¿Saben por qué? Por la simple y sencilla razón de que Él es tu Salvador. Por la razón de que Él está en tu corazón, Él está en nuestro corazón y conoce nuestro corazón.
por la sencilla razón de que Él lo sabe todo, conoce nuestros caminos, conoce nuestros pensamientos, nuestros objetivos. Y por eso es que nosotros debemos de ponerlo a Él en primer lugar. Tenemos que darle siempre la ventaja al Señor en todo lo que nosotros querramos hacer, en todo lo que queramos emprender. Nuestro primer pensamiento, hermanos, debe de ser Cristo, debe de ser Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Él? Debemos de darle esa preeminencia al Señor Jesucristo porque Él lo merece. Cristo, hermanos, debe ser nuestra preeminencia, debe ser el primer lugar en nuestra vida, debe ser nuestra preferencia, nuestro preferido, debe ser nuestra prioridad en todo lo que hagamos. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, que nos hablan acerca de esto, de que Cristo, de que el Señor, nuestro Salvador, debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Colosenses, por favor. Mateo 1:21. Vamos a ver primero Mateo 1:21. ¿Por qué Jesús merece la preeminencia, como les dije? Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque si Dios, hermano, dio a su Hijo para que muriera por nosotros pecadores, indignos, Él sabe bien, hermanos, qué es lo que nos conviene. Él sabe bien cómo es que nos irá bien, cómo es que nos irá mejor. Es por eso que debemos de darle la ventaja, es por eso que debemos de siempre tener en primer lugar y adelante de todo a nuestro Señor Jesucristo. Es a Él, hermanos, a quien tenemos que ir a recurrir para pedir un consejo. Antes que a nadie, hermanos, antes de pensar en alguien más, el primero que deberíamos siempre acudir nosotros para que nos vaya bien es a nuestro Salvador, es al que ve por nuestras almas, es aquel que tiene compasión, ternura, misericordia y amor por nosotros. Nadie, hermanos, en el mundo nos va a amar más que Cristo. Nadie en el mundo nos va a amar y comprender más que Dios. Por eso es que debe estar Él en primer lugar. Por eso es que Cristo debe de tener el lugar más especial en nuestra vida. Es por eso que nuestro Señor, nuestro Salvador, debe tener el lugar más especial, el más hermoso, el más valioso en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a ver ahora Colosenses 1:18. Dice la Biblia que Cristo debe ser preeminente, debe ser nuestra preeminencia en todo. Colosenses 1:18, vamos a leer ahí, dice, después de Filipenses, Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice que Él es la cabeza, es decir, el que va enfrente, el que está arriba, en el lugar más alto, en el mejor lugar de todos. Él es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Decía un hermano que de esto que dice que somos un cuerpo, la iglesia. Dice nomás que lo malo es que todos los hermanos quieren ser el codo. Pues son bien codos. Ya no voy a contar chistes. Ok, entonces, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos en nuestra vida? Allá tenemos arrumbado a nuestro Señor, ¿verdad? Por decirlo así, sin faltarle al respeto a nuestro Salvador. Lo tenemos a la espalda, lo tenemos en un lugar nunca visible. Muchas veces hasta nos burlamos y criticamos a los católicos porque tienen ídolos y porque los tienen ahí en una esquina y porque tienen una Biblia abierta ahí en una esquina, y nomás cuando se les ocurre o se les amaneció o es día de la Virgen, van y se hincan ahí y ahí caminan allí de rodillas, con las rodillas todas sangrantes, y muchas veces nos burlamos o muchas veces decimos qué ignorancia, muchas veces decimos pobrecitos, tenemos compasión de ellos supuestamente y nos creemos mejor que ellos,
Pero muchas de las veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera. Tenemos al Señor allá arrumbado, nosotros tomamos nuestras decisiones, nosotros vamos a donde nosotros queremos, y el Señor por allá queriéndote dar un consejo, queriendo iluminarte, ilustrarte por dónde, darte el mejor de los consejos para que te vaya bien, y nosotros no lo tomamos en cuenta. Allá está lejos, para nada está en un lugar alto, para nada está en un lugar alto, para nada es la cabeza, ni en nuestra vida, no es nuestro líder, no es nuestro guía, no es nuestro comandante, no es nuestro rey, no es nuestro maestro. Ahí lo tenemos. Solamente cuando dicen, ¿cuántos son salvos aquí? Amén. Todos. ¿Cuántos van a ir al cielo? Amén. Pero y nuestro Salvador no está en el lugar correcto. Debemos de poner a Cristo, hermanos, en primer lugar en todo lo que hacemos. Vean en Tito, por favor, ahora, Tito 2:10, también vamos a ver en qué debe ser preeminencia nuestro Señor. Tito 2:10 dice, bueno, desde el 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Antes, hermano, antes de querer ser como aquel empleado o como aquella empleada que se roba las cosas de trabajo, porque si no roba, pues cómo va a tener más, porque aquí en México el que no tranza no avanza. Antes de ser como esa persona, como ese joven que tú admiras, porque es bien respondón, porque no se deja de nadie, porque la primera ya está soltando golpes. Antes de que pongamos nuestra mirada en aquellos que son unos infieles, que ni buscan a Dios, que vienen cuando les da la gana, que no buscan a Dios de corazón, pero les va bien. Ah, mira, no viene a la iglesia, hace lo que le da la gana, vive de la manera que él quiere, viene, le da un abrazo al pastor, lo invita a los tacos, y mira, tiene un carrazo, mira, tiene una casa, tiene esto y tiene el otro. Antes de eso, hermano, antes de pensar así, debemos de poner en primer lugar a nuestro Salvador y decir, el Señor nunca se robaría nada de mi trabajo, el Señor nunca respondió cuando lo atacaban, teniendo todo el poder, teniendo toda la fuerza para hacerlo. El Señor siempre fue fiel a Dios, a pesar de todo lo que sufrió, de todo lo que se le venía encima, sabiéndolo, Él se mantuvo fiel, caminando hacia adelante. Yo voy a poner la mirada en mi Señor, aunque otros se burlen, aunque no me tomen en cuenta, aunque no tomen en cuenta lo que yo hago, yo voy a seguir sirviendo al Señor, porque así fue mi Cristo. Eso, hermanos, lo haremos cuando tengamos a Cristo en primer lugar. Y eso nos conviene, hermanos. 1 Pedro 4:11, por favor, también habla acerca de la preeminencia. 4:11, por favor, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito sería, hermanos, que en nuestras palabras siempre esté el Dios te bendiga. Oh, sí, gracias a Dios que hice esto. Así, mañana con el favor de Dios vamos a ir a tal lugar. Mañana, si Dios quiere, o el mes que viene, si Dios quiere, lograré hacer esto. Oh, hay un problema, hay que orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Oh, qué bendición, hermano. Dios contestó una oración. Preeminencia, en primer lugar a Dios. Mañana voy a ir a tal lugar. Voy a ir a buscar ese trabajo. Sin oración, sin pensar en que si va a afectar en mi fidelidad a Dios, en mi servicio a Dios. Voy a hacer esto. A ver si, perdonen la expresión, ¿no? Como burros. Vámonos por frente, a donde apunta el zapato. Y Dios ahí está, y está ahí el Señor, el que nos salvó. Dice, pues, a ver, háblame, dime, yo te voy a aconsejar. Pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero qué importante, hermanos, tenerlo en cuenta en primer lugar y poder hacer lo que nosotros querramos hacer, pero con la aprobación de Dios. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Cristo merece, hermanos, nuestra preeminencia en todo, en todo.
¿Cómo es, hermanos? Número 2. Vamos al punto número 2. Ese fue el punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo lograr? ¿O cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver en una persona, en un cristiano, cuando Jesús es su preferido, cuando Jesús es su prioridad? ¿Cómo podemos ver en un cristiano que ese cristiano tiene a Jesús en primer lugar? Número 1, en Isaías 26:9, por favor. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice Isaías, el profeta Isaías: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hermanos, cuando nosotros tenemos una prioridad en nuestra vida, cuando nosotros tenemos algo que nos importa tanto, lo que más nos importa, lo primero que hacemos es pensar en ello y buscarlo. Hasta madrugamos. Los jóvenes se compraron un PlayStation 4 o un Xbox y ni duermen porque ya están pensando mañana a primera hora al control y a jugar el juego que me compré. O tienes alguna prioridad, tienes tu trabajo, no sé, muchas veces ponemos como prioridad nuestro trabajo, antes que cualquier cosa, nuestro trabajo. Y ya estamos aquí pensando, ni dormimos porque ya estamos pensando: ¿qué voy a hacer mañana en el trabajo? ¿Le voy a hacer así o así? ¿Voy a quedarme horas extras? Y ya estamos hasta pensando y madrugamos. Madrugamos por ir al trabajo, nos alistamos, nos bañamos, bueno, los que se bañan, nos cambiamos, nos arreglamos bien para irnos al trabajo. Y vamos al trabajo y ahí vivimos 8 horas. Por ahí leí que vivimos en el trabajo, tanto que nos quejamos del trabajo y vivimos en el trabajo. Y se vuelve una prioridad el trabajo, se vuelve una prioridad los estudios, se vuelve una prioridad. No estoy diciendo que no es importante, no me malentiendan, no quiero que me entiendan mal. Es importante todo ello, pero no debe ser nuestra prioridad. ¿Cómo se sabe que Jesús es tu prioridad? Cuando madrugas a buscarlo. Qué hermoso será, qué hermoso poder levantarte y arrodillarte. Antes de hacer cualquier cosa, bajarnos de la cama y ahí mismo arrodillarnos y decirle a Dios: empezamos un nuevo día, Señor, gracias por él. Necesito de ti, necesito tu bendición, necesito tu protección, necesito tu ayuda. Eso sería lo más hermoso, hermanos. Madrugar a buscarlo. A veces uno se queda sin poder dormir a 3, 4 de la mañana y está uno mirando al techo y no se ve nada. Empiezas a ver manchas y piensas que son fantasmas y empiezas a orar. ¿Por qué tienes miedo? No es cierto. No miras nada y qué bonito es ahí orar a Dios. Yo lo hago muchas veces cuando no puedo dormir. Me pongo a orar, pongo a hablar con Dios. No estoy diciendo que yo soy un santo y que, hermano, qué espiritual es. Pero son momentos deliciosos, hermano, donde puedes hablar con Dios. Eso es bueno, hermano, madrugar a buscarlo. No tardes, hermano, en buscar a Cristo. No tardes. No busques a alguien o algo más. No busques a alguien o algo antes que a Jesús. No creas, hermano, que hay mejores soluciones. O no creas que esta es la solución correcta sin antes buscar el rostro de Dios. Yo pienso que antes de poner nuestra mirada en aquello que queremos emprender hacia el frente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es voltear nuestra mirada al cielo. Ver la dirección de Dios, ver la aprobación, si es que Dios nos hace así o así. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos dice: está bien, hazlo. O si no, nos pone intranquilidad en el corazón. Y hermano, cuando tú sientas esa incomodidad, cuando tú sientas algo no está bien, no lo hagas, ¿no? Porque si lo haces, debes de saber que es sin la aprobación de Dios. Cuando tú vayas a hacer algo y ores a Dios y tú sientas tranquilidad en tu corazón, hazlo, hermano, porque tienes la aprobación de Dios. ¿Y sabes qué más todavía?
Dios te va a abrir puertas para que lo logres. Es verdad que hay cosas que Dios quiere que pongas empeño, que pongas tu esfuerzo, pero tú vas a tener esa calma, vas a tener esa paz cuando tú pongas en primer lugar a Dios, cuando madrugues a buscarlo, cuando sea Él el primero quien acudes. Ahí es donde se nota que un cristiano tiene a Dios, a Jesús en primer lugar, y así si tú o yo no lo tenemos, ese es el primer paso para tener a Cristo, a nuestro Salvador, como en el mejor lugar, que sea el primero quien buscamos. Número 2, también es esperar en Él. Salmo 37:7, por favor. Dice la Biblia en Salmos 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cómo podemos ver a una persona que tiene a Cristo en primer lugar? Espera en Él. Ahí está, tranquilo, esperando en la voluntad de Dios, esperando que Dios obre. No quiero decir que con eso, pues bueno, voy a orar por una casa, tener una casa bien bonita y me voy a sentar ahí en el sillón, ¿no? Bien así a orar y esperando que del cielo caiga la madera y clavos y un martillo pegándole y se haga una casa. No es cierto tampoco. Pero sí debemos de saber esperar en Él. Debemos esperar en Él. Si tú piensas que nunca te vas a casar, o si ya sientes la carrilla de que ya te estás quedando, de que ya vas a forrar Biblias, o de que ya estás para vestir santos, pon en primer lugar a Dios, espera en Él. Él te va a dar lo que tú necesitas. Te va a dar lo que tú necesitas. No te alteres, dice la Biblia. No te alteres, no te alebreces, que porque a otros les vaya bien. No, pues mira, se juntó y ya tiene 3 niños, y ya tienen su casa, y ya tienen carro, y viven bien, y suben fotos en Facebook, bien felices, y hasta se miran más jóvenes que yo, y son más grandes, no sufren pena. No te alteres, no te preocupe eso, joven. No te preocupe eso, hermano. Tú espera en Dios. La mejor de las bendiciones es la que Dios da. Se me olvidó el versículo, perdón, pero Dios es el que bendice realmente. Espera en Él. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Número 3, también ahí en ese mismo punto. ¿Qué debemos hacer? Adorarlo. Hebreos 1, por favor, busquen Hebreos 1. Aquel que busca tener a Dios en preeminencia, en primer lugar debe adorarlo. Debe siempre estar en una constante adoración a Dios. Todo lo que respire alabe a Jehová, dice la Biblia. Hebreos, ¿qué dice Hebreos 1, del 1 al 6? Ya llegué. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Me equivoqué. Sí, está bien. Bueno, vamos a leer del 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ok. Se me olvidó mencionar eso, que también se me va el aire. Ok. Adorarlo. Debemos adorarlo, rendirle culto, darle el honor que merece. Si hay alguien que es digno de todo honor, ese es nuestro Salvador. Por eso debemos de adorarlo, por eso debemos de alabarle en lo que hacemos. Hermanos, no se nos debe de olvidar nunca glorificar y adorar a Dios, pues por todas las cosas que hemos visto y oído. Busquen ahí en Lucas 2:20, por favor. Lucas 2:20. Dice:
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dice la Biblia que los pastores fueron a donde estaba el niño, después de que un ángel le habló a los pastores. Imagínense esa escena, un ángel mismo del cielo, hablándoles y diciéndoles, ha nacido Cristo, el Salvador. Y van los pastores y ven al niño ahí, ven la gloria de Dios y van maravillados, glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto. Hermanos, nosotros también debemos de glorificar a Dios por las cosas que Dios nos ha permitido ver. Vidas transformadas, literalmente, vidas restauradas, bendiciones visibles que hemos visto en vida. Nuestros hijos, nuestra esposa, tu esposo, tu familia, tu hogar, la iglesia, aquella vez que tenías un problema y Dios te ayudó, aquella vez que tenías una necesidad y Dios proveyó por esa necesidad. Debemos de glorificar a Dios, hermanos, por esas cosas que hemos visto y por las que hemos oído, es decir, por las promesas que Dios nos ha dado, la vida eterna, un lugar en el cielo, estar en la presencia de Dios cuando Él nos llame, y también nuestra familia convertida un día. Debemos de glorificar a Dios, hermanos. Debemos de adorarle, debemos darle el honor que Él merece. Si hay alguien, joven, si hay alguien al que tú deberías de esforzarte para agradarle, para quedar bien ante Él, ese es tu Salvador, ese es Cristo. Si hay alguien que es digno de ello, de que tú le des tus fuerzas, tus ganas, si hay alguien, joven, por el cual debes de pasar penas, burlas, ese es por Cristo, porque Él las sufrió por ti. Él sufrió todo eso por ti. Él lo merece. A veces, como jóvenes, tenemos amigos cuando éramos jóvenes. Bueno, yo algún día fui joven. Y si alguien se burlaba de tu amigo, otro que no fuera de los mismos, porque éramos bien burlescos, pero otro de otro lugar que se burlaba de tu amigo, te ponías ahí enfrente. ¿Por qué le dijiste eso? Y defendías a tu amigo, defendemos a nuestros familiares. Defiende también al joven, defiende la causa también, defiende el cristianismo, defiende a tu Padre, defiende a tu Salvador. Él es digno de todo honor. Debemos ser agradecidos, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18. Esa es una forma de poner en primer lugar a Dios, cuando nosotros somos agradecidos. Todo lo que tengo es por Él, ¿verdad? Cuando tenemos en primer lugar a Dios, decimos eso. Todo lo tenemos por Él. El que no tiene preeminencia a Dios dice, lo tengo porque soy trabajador, porque soy hábil, porque soy inteligente. Y número 3, hermanos. ¿Para qué quiero tener en primer lugar a Cristo en mi vida? ¿Qué voy a ganar? Dirán por ahí algunos. ¿Qué chiste tiene tener a Dios en primer lugar? Número 1, cuando tú pongas en primer lugar a Dios, pues Él también te va a poner en primer lugar a ti. Si tú pones en un lugar especial a Dios, Dios te va a tener en un lugar especial. Si tú pones en un lugar alto a Dios, en un lugar bueno, de honra, Dios también te va a poner en un lugar honroso, así dice la Biblia. Yo honraré a los que me honran, dijo el Señor, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es el beneficio de tener a Cristo en preeminencia? El agrado de Dios. El agrado de Dios. Vamos a ver Marcos 12:41, por favor. Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Esa frase me gusta mucho a mí, la subrayé. Dice que Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca.
Yo pienso, hermanos, que todavía el Señor mira a aquellos que dan dinero cuando pasan los platillos. Nosotros echamos dinero, hermanos. Nosotros ponemos probablemente lo que nos hace falta. Tal vez ponemos ahí, híjole, a lo mejor no vamos a desayunar o no sé, pienso yo. Pero Jesús, hermanos, Dios mira nuestra obediencia, Dios mira nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de Él, nuestro depender pues de Él. Y también Jesús mira que tenemos nuestra fe en Él. Y mira, mira en nosotros que nosotros confiamos en que Él va a proveer. Nunca temas, hermano, en ofrendar a Dios sin desmar. Que no te dé temor, porque Dios mira tu necesidad y Él sabe qué necesidad tienes. Si tú eres fiel a Él, Dios va a ser fiel contigo. Si siendo infieles, Dios es fiel. Ahora imagínate, si tú pones en primer lugar a Dios, Dios también va a tener siempre cuidado de ti. Sigamos en el relato, dice que vino cuando Jesús miraba ahí a los ricos que echaban mucho, dice en el 42, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando Jesús a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobran, pero esta de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sí dice Jesús. Entonces, hermano, cuando tú pongas en primer lugar, seguramente la viuda pobre tenía mucha necesidad, obviamente, pues dio unas monedas como 2 pennies, los dio ahí, pero el Señor no miró esas monedas pobres, sino que miró a esa viuda pobre, miró que tenía a Dios en primer lugar y que debía de honrarle, debía de adorarle. ¿Y qué obtuvo? ¿Qué se obtiene cuando nosotros honramos a Dios? El agrado de Dios, la aprobación de Dios. ¿Cuánto bien, joven? Más que nada los jóvenes que son los que todavía están viendo qué estudiar, a qué dedicarse, con quién se van a casar, dónde van a vivir, qué van a hacer de su vida. Qué importante, joven, es que tú pongas en primer lugar a Dios para que así obtengas la aprobación de Dios. A veces los jóvenes, pienso yo, que dicen, pues es que yo no quiero buscar a Dios en oración, y yo no quiero pedir oración por esto que voy a hacer porque sé que está mal, y no lo hacen, porque saben bien que no van a obtener ¿cómo se dice? La aprobación de Dios. Saben bien que esa carrera que van a tomar los va a alejar de Dios, lo saben bien, y por eso dicen, no voy a pedir oración por esa carrera o por mis estudios. Les da pena porque saben bien que eso los va a alejar de Dios. Pero qué bueno, joven, que si tú tuvieras a Dios en primer lugar en tu vida, Dios te podría, ahorita lo vamos a ver, pero Dios te podría dar el éxito que tú estás buscando. Un joven quiere ser exitoso, un joven quiere ser el mejor en su carrera, en lo que quiere hacer. Y la clave de ese éxito que tú puedes tener, joven, es poner en primer lugar a Dios, nada más. Es ponerlo en primer lugar. El joven se quiere casar, quiere tener una linda esposa que lo ame y él amar a ella. Y la clave aquí, joven, es que tú pongas en primer lugar a Dios nada más. Que le honres, que le tomes en cuenta, que le pidas consejo, que busques de su aprobación. Porque joven y hermanos también, un beneficio de tener a Cristo en primer lugar es que su gracia, la gracia de Dios estará en tu vida. Es decir, el éxito estará en tu vida. Vamos a ver primero a los Corintios 15:10, por favor. Ya casi terminamos, no se preocupen, no se duerman, esfuércense, sean valientes. 15:10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, jóvenes, nos podremos esforzar todo lo que querramos, pero si la gracia de Dios no está a nuestro favor, valga la redundancia, de nada va a servir. No vamos a prosperar. Pero hagamos lo que hagamos con la aprobación de Dios, vamos a tener
la gracia de Dios en nuestra vida, el éxito, la fluidez en lo que hagamos. Dios nos va a abrir puertas. Tú podrás hacer tú querrás hacer lo que quieras hacer, joven, pero con la ayuda de Dios obtendrás el éxito. Sin la ayuda de Dios, no. Y también los beneficios de tener a Cristo en preeminencia es que Dios provee. Dios siempre te proveerá. No, como les dije al principio, no dudes, hermano. No dudes en darle todo al Señor. Dios te proveerá siempre. No hagas locuras, hermano. Muchas veces hacemos locuras. Muchas veces hacemos cosas ilógicas y que no son razonables con un cristiano. Muchas veces le damos completamente la espalda a los principios bíblicos y a nuestra fe en Cristo y hacemos locuras. Pero ten fe, hermano. Pon en primer lugar a Dios y Él se proveerá. Él se proveerá siempre. Y también Dios se proveerá, los beneficios de tener a Cristo en preeminencia es una familia bendita por Dios. Éxodo 1:20, ahí está una historia de unas parteras. Faraón miró que los hebreos, ya había muchos, entonces les dijo a las parteras, les dio una orden de matar a todos los niños, a todos los varones, cuando nacieran, que ahí mismo los matara. Pero las parteras, dice la Biblia, que eran temerosas de Dios, y entonces no los mataban. Entonces Faraón fue y les reclamó y les dijo, pues, ¿por qué no los han matado? Si les di la orden. Las parteras hebreas dijeron, no, es que las hebreas son mujeres muy fuertes, y cuando llegamos a partirlas, ¿cómo se dice? A la labor del parto, pues ya resulta que ya nacieron, ya el niño anda corriendo y se va corriendo el niño. Pero dice la Biblia que Dios bendijo a las parteras. ¿Por qué? Por su temor. Ya lo tiene ahí, ya lo tiene. Éxodo 1:20 dice, no lo busqué, me emocioné. 1:20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, si tú quieres una familia próspera, una familia que glorifique a Dios, yo así que no de lástima, pon a Dios en primer lugar en tu hogar. No en un cuadro, como lo hacen los tradicionales. Pon verdaderamente a Dios en primer lugar. Ya viene mal vestido, no es correcto, a Dios no le agrada eso. ¿Sabes qué? No te pongas eso. Que están haciendo algo malo ya, creo que no va por ahí. Los principios bíblicos, y Dios me dice que si me voy por ahí no está bien, entonces voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Hijo mío, no puedes hacer esto, no puedes ir a tal lugar. Y vas a tener una familia bendita. Vas a tener una familia donde no haya tantas tristezas, tantos quebrantos, como en una familia donde no hay temor de Dios, donde hacen lo que les da la gana. No es que ella así es, no es que mi hijo y mi hija así son, pues ni modo, que haga lo que quiera. Ya un día Dios lo traerá de nuevo a la iglesia. Puedes evitar eso, hermano. Puedes evitar eso, hermana. Puedes evitar eso, joven. No tenemos por qué sufrir penas, ni tristezas, ni dolor. Hay unos que no regresan, hay unos que se mueren, hay unos que les va mal, jóvenes. Debemos de tener temor de Dios. Y si nosotros tenemos en preeminencia a Dios, a Cristo en nuestra vida, tendremos una familia bendita por Dios. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Espero que haya sido de ayuda. Nos servirá mucho, hermanos, tener en primer lugar a Dios. Eso nos hace cristianos. Somos cristianos por Cristo, que somos seguidores de Cristo. Él debe de ser nuestra máxima influencia. Él debe de ser a quien admiramos, a quien buscamos seguir. Él debe de ser, hermanos, nuestra dirección, el que toma nuestro timón. Él debe ser nuestro volante, nuestro Cristo. Si nosotros verdaderamente, hermanos, ponemos a Cristo en primer lugar, nos irá bien. Los mandamientos de Dios, hermanos, son para nuestro bien.
Dios los escribió para que tengamos una vida exitosa, llena de alegría, para que podamos entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No es para ningún mal y Dios lo dice claramente. Él quiere la preeminencia en tu vida. Él quiere el mejor lugar. Dale ese mejor lugar, dale el mejor de tus tiempos, dale el mejor lugar a Cristo. No le des de espalda, hermano. Muchas veces le damos de espalda al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone y podamos tener a Cristo en primer lugar. Vamos a orar. Amado Dios y Salvador, te damos muchas gracias.